¿Sabías que Santa Teresa de Ávila advirtió sobre 10 señales específicas que revelan cuando un alma está sufriendo en el purgatorio? Estas señales están ocurriendo ahora mismo, tal vez en tu propia casa, y la mayoría de las personas las ignoran por completo. ¿Qué pasa si ignoras estas advertencias? Santa Teresa fue clara. Ignorarlas tiene consecuencias espirituales graves. Santa Teresa de Ávila no solo fue una de las más grandes místicas de la Iglesia Católica, sino también una mensajera autorizada sobre las realidades del más allá. Durante uno de sus éxtasis más profundos, fue llevada espiritualmente al purgatorio, donde presenció el sufrimiento indescriptible de las almas que esperan su purificación final. Lo que vio la marcó para siempre, y lo que reveló puede cambiar tu vida y la eternidad de quienes ya partieron. En este video descubrirás las 10 señales específicas que Santa Teresa identificó como manifestaciones claras de que un alma está clamando por tu ayuda desde el purgatorio. Algunas son tan comunes que probablemente las has experimentado sin saber su verdadero significado. Otras son tan directas que te dejarán sin aliento. Si crees que las almas del purgatorio necesitan nuestras oraciones, escribe en los comentarios: Santa Teresa ruega por las almas. No te vayas ni un segundo antes del final, porque la última señal viene acompañada de la oración específica que Santa Teresa utilizaba para liberar almas, y necesitas conocer las 9 señales anteriores para comprender su verdadero poder. Antes de comenzar, manifiesta tu compromiso con estas almas. Dale like si deseas que Dios ilumine tu camino espiritual, y suscríbete si quieres recibir la gracia de ayudar a quienes más lo necesitan en el purgatorio. El año era 1562. Santa Teresa de Ávila, en uno de sus raptos místicos más intensos, fue arrebatada fuera de sí misma. Su cuerpo permaneció inmóvil en la celda del convento de la Encarnación, pero su alma fue transportada a un lugar donde el tiempo no existe y donde el sufrimiento alcanza dimensiones que ninguna mente humana puede comprender plenamente. Fue llevada al purgatorio. Lo que vio allí la marcó de tal forma que jamás pudo hablar de ello sin derramar lágrimas. En sus escritos, especialmente en su autobiografía y en las relaciones espirituales, Teresa describe con detalle sobrecogedor el tormento de las almas que esperan su purificación. Pero lo que muchos desconocen es que Santa Teresa no solo contempló el purgatorio, también recibió instrucciones claras sobre cómo estas almas se comunican con los vivos. Durante años, la Santa Carmelita observó, documentó y enseñó a sus hijas espirituales sobre las manifestaciones que las almas del purgatorio utilizan para solicitar ayuda. No son eventos aislados ni casualidades. Son señales específicas, reales y verificables que ocurren en la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. El problema es que la mayoría las ignora, las atribuye a la imaginación o simplemente las descarta por miedo. Santa Teresa fue enfática. Ignorar estas señales no es algo neutral. Cuando un alma en purgatorio logra establecer contacto contigo, es porque existe un vínculo espiritual, una responsabilidad o una misión que Dios te ha confiado. Puede ser un familiar directo, un amigo cercano, alguien que te hizo bien en vida, o incluso una persona por la que nadie más está rezando. El hecho de que esa alma se manifieste ante ti no es coincidencia, es providencia divina. Pero aquí viene lo más importante. Santa Teresa identificó 10 señales concretas, 10 formas específicas en las que las almas del purgatorio intentan comunicarse con los vivos para pedir oraciones, misas y sacrificios que aceleren su liberación. Estas señales no son exclusivas de místicos o santos. No necesitas tener visiones extraordinarias ni ser una persona especialmente religiosa. Estas manifestaciones ocurren en la vida ordinaria, en tu hogar, en tu trabajo, en tus sueños, en tus pensamientos. La doctrina católica siempre ha sostenido la existencia del purgatorio
como un estado de purificación para aquellas almas que murieron en gracia de Dios, pero que aún necesitan ser limpiadas de las consecuencias temporales del pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica lo enseña claramente, pero lo que Santa Teresa añade a esta enseñanza es la dimensión práctica, la conexión viva entre las almas que purifican y nosotros que aún peregrinamos en la tierra. Cada una de las 10 señales que Santa Teresa reveló tiene características específicas. Algunas son sutiles, casi imperceptibles si no prestas atención. Otras son tan directas y contundentes que resulta imposible negarlas. Lo más fascinante es que estas señales siguen ocurriendo hoy, en pleno siglo XXI, con la misma frecuencia e intensidad que en los tiempos de Santa Teresa. Miles de testimonios documentados en archivos parroquiales, procesos de canonización y relatos verificados por autoridades eclesiásticas confirman que estas manifestaciones son reales. No se trata de superstición ni de folclore popular. Se trata de una realidad espiritual que la Iglesia reconoce y que santos de todas las épocas han experimentado personalmente. Lo que estás a punto de descubrir en este video puede transformar completamente tu comprensión sobre la muerte, la vida después de la muerte y tu propia misión espiritual. Porque cuando reconoces estas señales, cuando aprendes a identificarlas y a responder adecuadamente, te conviertes en un instrumento de liberación para almas que dependen de tu ayuda. Y según Santa Teresa, esto no solo beneficia a esas almas, también genera gracias extraordinarias para tu propia vida y para tu salvación eterna. Prepárate, porque algunas de estas señales te resultarán inquietantemente familiares. Tal vez has experimentado varias de ellas sin saber qué significaban. Tal vez has ignorado llamados urgentes de almas que necesitaban desesperadamente tu intercesión. Pero a partir de hoy, eso va a cambiar. Las 10 señales que Santa Teresa identificó abarcan desde manifestaciones en sueños hasta fenómenos físicos verificables, desde intuiciones persistentes hasta eventos que desafían toda explicación natural. Y cada una de ellas viene acompañada de instrucciones claras sobre cómo responder, cómo ayudar y cómo cumplir la misión que Dios te está encomendando. La primera señal es tan común que probablemente la has experimentado esta misma semana, tal vez incluso anoche. Es una manifestación que millones de personas tienen regularmente, pero que casi nadie interpreta correctamente. Y cuando descubras de qué se trata, muchas experiencias de tu pasado cobrarán un sentido completamente nuevo. La primera señal que Santa Teresa identificó ocurre en el momento más vulnerable de tu día, cuando duermes. Son los sueños con personas fallecidas, pero no cualquier tipo de sueño. No se trata de esos sueños nostálgicos donde recuerdas momentos felices con un ser querido que ya partió. Tampoco son esos sueños vagos donde apenas reconoces a alguien que conociste. La señal específica que reveló Santa Teresa tiene características muy particulares que la distinguen de los sueños ordinarios. Estos sueños son intensamente vívidos. Cuando despiertas, cada detalle permanece grabado en tu memoria con una claridad inusual. Recuerdas exactamente qué ropa llevaba la persona, qué expresión tenía en el rostro, qué palabras pronunció. No se desvanecen con las horas como los sueños normales. Permanecen contigo durante días, semanas, incluso años. Y lo más importante, te dejan con una sensación profunda de intranquilidad, de que algo quedó pendiente, de que esa persona necesita algo de ti. En sus relaciones espirituales, Santa Teresa describe cómo varias religiosas de su convento experimentaban estos sueños recurrentes con hermanas fallecidas. Una de ellas soñaba repetidamente con una monja que había muerto apenas 2 meses antes. En el sueño, la difunta aparecía siempre en el mismo lugar del convento, mirándola con expresión suplicante, sin pronunciar palabra. La religiosa despertaba cada vez con una angustia inexplicable,
sintiendo que debía hacer algo pero sin saber exactamente qué. Santa Teresa la instruyó para que ofreciera misas por el alma de esa hermana fallecida. Después de 3 misas, los sueños cesaron completamente y la religiosa experimentó una paz interior que confirmaba que el alma había sido liberada del purgatorio. Este patrón se repitió tantas veces en el convento de Santa Teresa que se convirtió en una práctica habitual. Cuando alguna monja reportaba sueños persistentes con una difunta, inmediatamente se organizaban sufragios especiales. Pero esta señal no es exclusiva de conventos ni de personas consagradas. Ocurre en todo tipo de personas, en todas las culturas, en todos los niveles sociales. Los archivos diocesanos están llenos de testimonios de laicos que experimentaron exactamente este fenómeno. Una madre que sueña repetidamente con su hijo fallecido en un accidente. Un esposo que ve a su difunta esposa en sueños, siempre con la misma expresión de necesidad. Una hija que despierta noche tras noche después de soñar con su padre, sintiendo que él le pide algo urgente. Lo que hace que estos sueños sean una señal auténtica del purgatorio son 3 elementos específicos que Santa Teresa identificó. Primero, la repetición. No ocurren una sola vez. Se repiten con una frecuencia que resulta imposible ignorar. Segundo, la emoción residual. Al despertar no sientes simple tristeza o nostalgia. Sientes una mezcla de angustia, urgencia y responsabilidad. Es como si supieras, en lo profundo de tu ser, que esa persona depende de ti. Tercero, la claridad inusual. Estos sueños no tienen la calidad difusa de los sueños normales. Son tan nítidos que muchas personas los describen más como visitas que como sueños. La teología católica explica este fenómeno de manera coherente con la doctrina de la comunión de los santos. Las almas del purgatorio mantienen una conexión espiritual con los vivos. No pueden orar por sí mismas, pero pueden recibir el beneficio de nuestras oraciones, misas y sacrificios. Y Dios, en su misericordia, permite que estas almas establezcan contacto con aquellos que pueden ayudarlas. El doctor de la Iglesia San Alfonso María de Ligorio dedicó varios capítulos de sus obras a este tema. Él recopiló decenas de casos documentados de personas que experimentaron sueños con difuntos que luego se confirmaron como almas del purgatorio. En uno de los casos más famosos, un comerciante de Nápoles soñó durante semanas con un antiguo socio suyo que había muerto. En el sueño, el difunto le mostraba un lugar específico de una iglesia. El comerciante, intrigado, visitó esa iglesia y descubrió que allí había un altar dedicado a las ánimas del purgatorio. Mandó celebrar 30 misas en ese altar por su socio fallecido. Los sueños cesaron inmediatamente, pero aquí viene algo crucial que Santa Teresa enfatizó repetidamente. No todos los sueños con difuntos son señales del purgatorio. Existen sueños que son simplemente el resultado de nuestro propio proceso de duelo, de nuestra memoria, de nuestras emociones. La clave está en discernir las características específicas. Si el sueño te deja en paz, si te reconforta, si te hace sonreír al recordar momentos felices, probablemente es solo tu mente procesando el recuerdo de esa persona. Pero si el sueño te perturba, si se repite, si te deja con esa sensación inconfundible de que debes hacer algo, entonces estás ante la primera señal. ¿Qué debes hacer cuando reconoces esta señal? Santa Teresa fue muy específica. Lo primero es ofrecer misas por esa alma. La Santa Misa es el sufragio más poderoso que existe para las almas del purgatorio, porque en ella se hace presente el sacrificio redentor de Cristo en el Calvario. Una sola misa tiene más valor para liberar un alma que 1000 oraciones. Lo segundo es rezar el rosario completo ofrecido específicamente por esa persona. Lo tercero es hacer algún sacrificio, ayuno, limosna, renuncia a algo que te gusta, todo ofrecido por la liberación de esa alma.
Y aquí viene algo que muy pocas personas saben. Santa Teresa enseñaba que cuando respondes correctamente a esta primera señal, cuando ofreces lo que el alma necesita, muchas veces recibirás una confirmación. Puede ser otro sueño, pero esta vez pacífico, donde la persona aparece agradecida o incluso te indica que ya está libre. Puede ser una sensación repentina de paz interior. Puede ser que simplemente los sueños perturbadores cesen por completo. Miles de personas han experimentado exactamente esto, han reconocido la señal, han respondido con misas y oraciones y han recibido la confirmación de que el alma fue liberada. No se trata de superstición. Se trata de una realidad espiritual que la Iglesia reconoce desde sus primeros siglos. Pero hay algo aún más escalofriante que los sueños. La segunda señal que Santa Teresa identificó ocurre cuando estás completamente despierta, en plena conciencia, realizando tus actividades cotidianas. Y cuando la experimentes, sabrás sin ninguna duda que no es producto de tu imaginación. Estás sola en casa. Es media tarde, hay luz natural entrando por las ventanas. No hay nada que justifique miedo o inquietud, pero de repente lo sientes. Esa sensación inconfundible de que alguien más está ahí. No es algo que pienses, es algo que percibes con una certeza absoluta. Giras la cabeza esperando ver a alguien, pero no hay nadie. Sin embargo, la sensación no desaparece. Sabes que no estás sola. Esta es la segunda señal que Santa Teresa de Ávila identificó como manifestación de un alma del purgatorio. Y es mucho más común de lo que imaginas. Miles de personas la experimentan regularmente, pero la atribuyen a nervios, imaginación o cansancio. La ignoran, la descartan. Pero Santa Teresa fue muy clara. Cuando esta sensación tiene características específicas, es una señal real que no debes pasar por alto. En el convento de San José de Ávila, el primer convento de la Reforma teresiana, esta manifestación se volvió tan frecuente que las religiosas aprendieron a reconocerla inmediatamente. Santa Teresa documentó varios casos en sus escritos. Una de las hermanas sentía regularmente una presencia en la sala capitular, siempre en el mismo rincón, siempre a la misma hora de la tarde. No era una sensación aterradora, pero sí inquietante. La hermana describía que el aire en ese lugar específico se sentía diferente, más pesado, más denso. Santa Teresa investigó y descubrió que años antes, en ese mismo lugar, había muerto una religiosa de manera repentina, sin haber podido recibir los últimos sacramentos como hubiera deseado. Aunque había muerto en gracia de Dios, su alma permanecía en el purgatorio. Las misas y oraciones que se ofrecieron por ella pusieron fin a las manifestaciones. Pero esta señal no ocurre solamente en conventos o lugares religiosos. Ocurre en hogares comunes, en casas donde viven familias normales. Y tiene patrones muy específicos que la distinguen de simples impresiones psicológicas. Santa Teresa enseñó a sus hijas espirituales a identificar 5 características clave. La primera característica es la localización específica. La presencia se siente siempre en el mismo lugar de la casa. Puede ser una habitación particular, un pasillo, una esquina del salón. No es algo que sientas en toda la casa de manera general. Es algo concentrado en un punto específico. Muchas veces, ese lugar tiene alguna conexión con la persona fallecida. Era su habitación favorita, el lugar donde pasó sus últimos días, el sitio donde solía sentarse. La segunda característica es la repetición en el tiempo. No ocurre una sola vez. Se repite con cierta frecuencia, a veces incluso a la misma hora. Puede ser todas las noches, todas las tardes, cada cierto número de días. Hay un patrón temporal que resulta imposible ignorar cuando prestas atención. La tercera característica es la sensación física que acompaña la presencia. No es solo una impresión mental. Tu cuerpo reacciona.
el vello de tus brazos se eriza. Sientes un cambio de temperatura en ese lugar específico, generalmente un frío que no se explica por corrientes de aire ni por condiciones ambientales. Algunas personas describen una sensación de peso en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Otras hablan de un cosquilleo en la nuca o en la espalda. La cuarta característica, y esta es crucial, es la ausencia de terror paralizante. Aunque la sensación es inquietante, no produce el tipo de miedo intenso que causaría algo demoníaco o maligno. Santa Teresa fue muy enfática en este punto. Las almas del purgatorio no buscan asustarte ni dañarte, buscan tu ayuda. Por eso sus manifestaciones, aunque perturbadoras, no generan pánico absoluto. Generan más bien incomodidad, desasosiego, una inquietud que te mueve a actuar. La quinta característica es la intuición sobre quién es. En muchos casos, aunque no veas nada con tus ojos físicos, en tu interior sabes o sospechas de qué persona se trata. Puede ser un familiar que murió recientemente, un vecino fallecido, alguien que vivió antes en esa casa. No siempre es certeza absoluta, pero hay una intuición persistente que relaciona la presencia con alguien específico. Los archivos de causas de canonización están repletos de testimonios sobre este tipo de manifestaciones. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, experimentó múltiples veces esta señal en su propia casa parroquial. Él sentía presencias específicas y mediante la oración y el discernimiento, identificaba a qué almas del purgatorio correspondían. Ofrecía misas por ellas y las manifestaciones cesaban. Santa Catalina de Génova, otra gran mística experta en el tema del purgatorio, describió cómo ciertas almas se acercan a lugares donde vivieron o a personas con quienes tuvieron vínculos, buscando desesperadamente oraciones y sufragios. Ella explicaba que estas almas no pueden ayudarse a sí mismas, pero Dios les permite manifestarse para que los vivos las auxilien. ¿Qué debes hacer cuando reconoces esta segunda señal? Lo primero es no tener miedo. Recuerda que son almas que buscan tu ayuda, no entidades que quieren dañarte. Lo segundo es rezar inmediatamente, un Padre Nuestro, un Ave María, un eterno descanso ofrecido por esa alma en ese mismo momento puede traerle alivio instantáneo. Lo tercero es investigar discretamente. Si sospechas de quién puede tratarse, pregunta a familiares, vecinos o personas que conocieron la historia del lugar. Muchas veces descubrirás conexiones sorprendentes. Y lo cuarto, lo más importante, es ofrecer una misa por esa alma, si es posible, celebrada en ese mismo lugar o en la parroquia más cercana. La potencia liberadora de la Santa Misa es incomparable. Santa Teresa afirmaba que una sola misa bien ofrecida puede liberar a un alma del purgatorio instantáneamente, dependiendo del grado de purificación que aún necesite. Existen incontables testimonios de familias que experimentaron estas presencias durante meses o incluso años, hasta que finalmente ofrecieron las misas necesarias y todo cesó. La paz volvió al hogar, la inquietud desapareció y en muchos casos recibieron confirmaciones mediante sueños o intuiciones de que el alma había sido liberada y estaba agradecida. Pero si pensabas que esta señal es inquietante, espera conocer la tercera, porque la siguiente manifestación no ocurre en un lugar físico. Ocurre dentro de tu propia mente, en tus pensamientos, de una manera tan persistente que resulta imposible ignorarla. Y cuando la experimentes, confirmarás que no estás imaginando cosas. De repente, sin razón aparente, piensas en alguien que murió. No es un recuerdo nostálgico ocasional. Es un pensamiento que irrumpe en tu mente con fuerza, interrumpiendo lo que estabas haciendo. Estás trabajando y de pronto aparece el rostro de esa persona en tu memoria. Estás conversando con alguien y sin querer mencionas su nombre. Estás tratando de dormir y tu mente vuelve una y otra vez a ese difunto.
No puedes quitártelo de la cabeza. Intentas distraerte, pero el pensamiento regresa. Pasan horas, días, semanas, y esa persona fallecida sigue ocupando un espacio desproporcionado en tu mente. No hay una razón lógica. No es su cumpleaños. No es el aniversario de su muerte. No ha ocurrido nada que justifique este recuerdo persistente. Simplemente está ahí, constante, insistente, casi obsesivo. Esta es la tercera señal que Santa Teresa identificó como manifestación de un alma del purgatorio que necesita tu ayuda. Y es particularmente reveladora porque ocurre en el nivel más íntimo de tu ser, tus pensamientos. Santa Teresa de Ávila explicaba a sus religiosas que las almas del purgatorio, al no poder orar por sí mismas ni merecer nada nuevo para su salvación, dependen absolutamente de los sufragios de los vivos. Y Dios, conociendo esta necesidad, permite que estas almas establezcan contacto de maneras que no podemos ignorar. Una de las más efectivas es precisamente esta: insertarse en nuestros pensamientos de manera recurrente hasta que finalmente prestemos atención. En las fundaciones, Santa Teresa relata el caso de una de sus hijas espirituales que experimentó exactamente esta señal. Durante semanas, la religiosa no podía dejar de pensar en su padre fallecido años atrás. El pensamiento era tan persistente que interfería con su oración y sus tareas conventuales. Ella se sentía culpable, pensando que era apego desordenado o falta de desprendimiento espiritual. Pero Santa Teresa, con su profundo discernimiento, reconoció inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Le ordenó a la religiosa que ofreciera misas y oraciones específicas por su padre durante 9 días consecutivos. Al tercer día, la intensidad de los pensamientos comenzó a disminuir. Al 9º día, cesaron completamente. La religiosa recuperó su paz interior y nunca más experimentó esa obsesión mental. Santa Teresa confirmó que el alma del padre había sido liberada del purgatorio gracias a esos sufragios. Pero esta señal tiene características muy específicas que la distinguen del recuerdo normal o del proceso natural de duelo. La primera es la irrupción repentina. No es que siempre hayas pensado mucho en esa persona. Es que de pronto, sin previo aviso, comienza esta presencia mental constante. Puede ser alguien en quien no habías pensado durante meses o incluso años. La segunda característica es la persistencia inexplicable. No importa cuánto intentes distraerte o enfocarte en otras cosas, el pensamiento vuelve. Es como si esa persona estuviera llamándote desde el más allá, tocando tu mente una y otra vez hasta conseguir tu atención. La tercera característica es la sensación de responsabilidad que acompaña el pensamiento. No es solo recordar a la persona, es sentir que debes hacer algo por ella. Es una inquietud interior que te dice que esa alma te necesita. Muchas personas describen esta sensación como un peso en la conciencia, como si hubieran olvidado algo importante que deben cumplir. La cuarta característica, y esta es crucial, es que el pensamiento viene acompañado de cierta urgencia. No es algo que puedas posponer indefinidamente. Sientes que es algo que debes atender ahora, que no puede esperar mucho más. Es como si el alma estuviera diciendo: ayúdame, por favor, te necesito urgentemente. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia y gran devoto de las almas del purgatorio, documentó decenas de casos similares. Uno particularmente conmovedor involucra a un sacerdote que no podía dejar de pensar en un feligrés fallecido meses atrás. El pensamiento era tan insistente que el sacerdote apenas podía concentrarse en sus deberes pastorales. Finalmente, decidió ofrecer 30 misas consecutivas por esa alma. Durante la última misa, experimentó una certeza interior absoluta de que el alma había sido liberada. Los pensamientos obsesivos cesaron inmediatamente. Lo fascinante de esta tercera señal es que muchas veces involucra a personas que no eran particularmente cercanas a ti en vida.
Puede ser un conocido lejano, un compañero de trabajo con quien apenas interactuabas, un vecino que saludabas ocasionalmente. Y precisamente por eso la señal es tan clara. No hay razón natural para que pienses tanto en esa persona. La razón es sobrenatural. Santa Teresa enseñaba que cuando Dios permite que un alma se manifieste de esta manera en tus pensamientos, es porque tú tienes alguna conexión espiritual con ella. Tal vez esa persona hizo algo bueno por ti que nunca le agradeciste adecuadamente. Tal vez hubo algún conflicto sin resolver antes de su muerte. Tal vez simplemente eres la única persona que está en condiciones de ayudarla en ese momento, porque nadie más está rezando por ella. ¿Qué debes hacer cuando reconoces esta tercera señal? Lo primero es no ignorarla. Si has estado pensando obsesivamente en alguien fallecido sin razón aparente, tómalo en serio. Lo segundo es ofrecer inmediatamente oraciones por esa alma. Un rosario completo, las letanías de las ánimas del purgatorio, jaculatorias frecuentes durante el día. Lo tercero es mandar celebrar al menos una misa por esa persona, o varias, si es posible. Y aquí viene algo que Santa Teresa enfatizaba. Cuando ofrezcas estos sufragios, hazlo con intención específica. Menciona el nombre de la persona en voz alta durante tu oración. Di: Señor, ofrezco esta oración por el alma de fulano de tal que está en el purgatorio. La especificidad importa. No es lo mismo ofrecer una oración genérica por todas las almas que ofrecerla específicamente por aquella que se está manifestando. Miles de personas han experimentado esta señal y han respondido correctamente. Los testimonios son abrumadores. Después de ofrecer los sufragios necesarios, el pensamiento obsesivo desaparece. La mente recupera su paz. Y muchas veces, como confirmación, reciben alguna otra señal de que el alma fue liberada. Pero si creías que esta señal ya era difícil de ignorar, espera a conocer la cuarta, porque la siguiente manifestación involucra eventos del mundo material que desafían toda explicación natural. Y cuando te ocurra, sabrás sin ninguna duda que algo más allá de lo visible está intentando comunicarse contigo. Enciendes la radio y suena exactamente la canción favorita de tu madre fallecida. Miras el reloj y marca las 3:33, la hora exacta en que murió tu abuelo. Abres un libro al azar y tus ojos caen sobre una frase que tu hermano difunto solía repetir constantemente. Recibes un mensaje de texto y el número de teléfono tiene los mismos dígitos que la fecha de nacimiento de tu esposo fallecido. 1, 2, 3, 10 coincidencias seguidas. Demasiadas para ser casualidad. Esta es la cuarta señal que Santa Teresa de Ávila identificó como manifestación de un alma del purgatorio. Y es una de las más desconcertantes porque involucra eventos del mundo material que parecen orquestados con precisión matemática. No son imaginaciones, no son interpretaciones subjetivas, son hechos objetivos, verificables, que ocurren con una frecuencia estadísticamente imposible. Santa Teresa documentó múltiples casos de este tipo de manifestaciones en sus conventos. Uno de los más impresionantes involucra a una religiosa que acababa de fallecer. Durante los 9 días siguientes a su muerte, las campanas de la iglesia conventual repicaban solas exactamente a las 3 de la tarde, la hora del rezo de la Divina Misericordia que esa monja había promovido con especial devoción durante su vida. Los intentos por encontrar una explicación mecánica fracasaron. Las campanas no tenían ningún defecto. Finalmente, después de ofrecer las misas del novenario, el fenómeno cesó completamente. Pero estas coincidencias no ocurren solamente en conventos ni en contextos obviamente religiosos. Ocurren en la vida cotidiana de millones de personas, y Santa Teresa enseñó a identificar los patrones que revelan cuando estas sincronicidades son verdaderas señales del purgatorio. El primer patrón es la repetición de elementos específicos. No es una sola coincidencia aislada.
Son múltiples eventos que involucran los mismos números, las mismas fechas, las mismas canciones, las mismas frases. Por ejemplo, una mujer cuyo esposo murió el día 15 del mes comienza hoy a ver el número 15 por todas partes, en matrículas de automóviles, en recibos, en números de habitación, en páginas de libros que abre al azar. La frecuencia es tan alta que resulta matemáticamente improbable. El segundo patrón es la conexión emocional inmediata. Cuando ocurre la coincidencia, no la percibes como algo neutral, te impacta. Sientes una punzada en el corazón, se te eriza la piel. Experimentas una emoción intensa que te conecta instantáneamente con la persona fallecida. Es como si en ese momento el difunto estuviera diciéndote: aquí estoy, no me olvides, necesito tu ayuda. El tercer patrón es la concentración temporal. Estas coincidencias no están distribuidas uniformemente a lo largo de meses o años. Ocurren en racimos, en periodos intensos de días o semanas. Es como si el alma estuviera haciendo un esfuerzo concentrado por llamar tu atención, multiplicando las señales hasta que finalmente las reconozcas. El cuarto patrón, y este es particularmente revelador, es que las coincidencias involucran elementos que eran significativos para el difunto en vida. No son símbolos genéricos, son cosas específicas que esa persona amaba, repetía, coleccionaba o valoraba especialmente. La canción que cantaba en la ducha, el número que consideraba de buena suerte, la frase que usaba como firma en sus correos electrónicos, el olor de su perfume favorito que aparece inexplicablemente. San Pío de Pietrelcina, el famoso Padre Pío, experimentó estas manifestaciones innumerables veces. Él tenía una sensibilidad especial para reconocer cuando las almas del purgatorio estaban intentando comunicarse. En una ocasión, un hombre le contó que durante semanas había visto mariposas blancas aparecer en lugares imposibles, dentro de su automóvil cerrado, en su oficina en un 10º piso, posadas sobre documentos específicos. El Padre Pío discernió inmediatamente que era su madre fallecida, quien en vida coleccionaba figuras de mariposas. Le indicó que ofreciera misas por ella. Después de la tercera misa, las mariposas dejaron de aparecer. Los testimonios verificados son incontables. Una mujer en España relataba que después de la muerte de su padre, comenzó a encontrar monedas antiguas en los lugares más extraños. Dentro de libros que llevaban años cerrados, en los bolsillos de ropa recién lavada, sobre la almohada al despertar. Su padre había sido numismático apasionado. Cuando finalmente ofreció un novenario de misas por él, las monedas dejaron de aparecer. Un hombre en México contaba que tras el fallecimiento de su esposa, la luz de la cocina parpadeaba exactamente a las 9 de la noche, hora en que ambos solían cenar juntos. Durante 2 meses, electricistas revisaron la instalación sin encontrar ningún problema. Finalmente, un sacerdote le sugirió ofrecer misas por su esposa. Después de celebrar 30 misas, el parpadeo cesó completamente. Lo fascinante de esta cuarta señal es que muchas veces las coincidencias incluyen elementos que solo tú y el difunto conocían. Bromas privadas, apodos secretos, lugares especiales que solo ustedes dos visitaban. Esto descarta completamente la posibilidad de que sean invenciones de tu mente, porque involucran información que nadie más podría conocer o reproducir. Santa Teresa enseñaba que estas manifestaciones materiales son permitidas por Dios como actos de misericordia hacia las almas del purgatorio. Estas almas no pueden hacer nada por sí mismas, pero Dios permite que el mundo material responda de maneras extraordinarias para captar la atención de los vivos. Es como si la creación entera colaborara en el plan divino de liberar a estas almas. ¿Qué debes hacer cuando reconoces esta cuarta señal? Lo primero es llevar un registro. Anota cada coincidencia con fecha y hora. Verás patrones que confirman que no es tu imaginación.
Lo segundo es agradecer. Cuando ocurra una de estas sincronicidades, di en voz alta: gracias por esta señal, te escucho, voy a ayudarte. El alma percibirá tu respuesta. Lo tercero es actuar inmediatamente. No esperes a que se acumulen más señales. Ofrece una misa, reza un rosario, haz un sacrificio por esa alma lo antes posible. Y lo cuarto, mantén la fe en que estas señales son reales. El materialismo moderno intenta convencerte de que todo es coincidencia, que no hay nada más allá de lo visible. Pero Santa Teresa, los santos y millones de testimonios verificados a lo largo de los siglos confirman que estas manifestaciones son auténticas comunicaciones del más allá. Pero si pensabas que estas coincidencias materiales ya eran suficientemente impactantes, espera a conocer la quinta señal, porque la siguiente manifestación no afecta a objetos externos ni eventos externos. Afecta directamente tu cuerpo y tu estado emocional de maneras que ningún médico puede explicar. Y cuando la experimentes, comprenderás que la conexión entre este mundo y el purgatorio es más real y tangible de lo que nunca imaginaste. Despiertas con un cansancio inexplicable. Has dormido tus 8 horas completas. No has hecho ningún esfuerzo físico extraordinario, pero sientes como si hubieras cargado piedras toda la noche. Tus músculos están tensos. Tu pecho siente una opresión que no se debe a problemas cardíacos. Vas al médico y todos los exámenes salen perfectos, pero el malestar persiste. O de repente, sin ninguna razón aparente, te invade una tristeza profunda, una angustia que no tiene origen identificable. No has recibido malas noticias. No estás atravesando ninguna crisis personal. Pero la ansiedad está ahí, pesada, constante, agotadora. Esta es la quinta señal que Santa Teresa identificó como manifestación de un alma del purgatorio. Y es particularmente perturbadora porque afecta directamente tu cuerpo y tu estado emocional. No es algo que observes externamente, es algo que sientes en tu propia carne, en tu propio espíritu. Santa Teresa de Ávila experimentó personalmente esta señal en múltiples ocasiones a lo largo de su vida. En su autobiografía describe periodos en los que sufría dolores físicos intensos, opresión en el pecho, fatiga extrema y estados de melancolía profunda que ningún remedio médico de su época podía aliviar. Fue solo mediante la oración y el discernimiento espiritual que comprendió que muchas de estas dolencias eran cargas espirituales transmitidas por almas del purgatorio que necesitaban sufragios. En sus relaciones espirituales, Teresa explica cómo ciertas almas del purgatorio pueden comunicar su sufrimiento a los vivos de manera tan tangible que quien lo experimenta siente en su propio cuerpo un reflejo del dolor purificador que esas almas están padeciendo. No es que el alma te esté haciendo daño intencionalmente, es que la intensidad de su sufrimiento es tan grande que se derrama, por así decirlo, hacia las personas con quienes mantiene vínculos espirituales. Esta manifestación tiene características muy específicas que la distinguen de enfermedades psicosomáticas o de problemas médicos reales. La primera característica es la aparición repentina sin causa identificable. No hay un evento traumático que explique la ansiedad. No hay una enfermedad que justifique el cansancio. Simplemente aparece de un día para otro sin advertencia previa. La segunda característica es la resistencia a tratamientos convencionales. Tomas analgésicos y el dolor no cede. Intentas técnicas de relajación y la ansiedad persiste. Consultas médicos y psicólogos, y aunque te ofrecen diagnósticos diversos, ningún tratamiento produce mejora significativa. Es como si el origen del malestar no estuviera en el nivel físico o psicológico, sino en un plano más profundo. La tercera característica es la intensificación en momentos específicos. El malestar no es constante con la misma intensidad. Se agudiza en ciertos momentos del día, en ciertos lugares, o cuando piensas en determinada persona fallecida.
puedes estar relativamente bien durante horas y de repente, al pasar por un lugar específico o al recordar a alguien, el peso se multiplica instantáneamente. La cuarta característica, y esta es la más reveladora, es el alivio inmediato que experimentas al ofrecer oraciones o sufragios. Cuando rezas por las almas del purgatorio, cuando ofreces una misa, cuando haces un sacrificio específico por un difunto, sientes una liberación inmediata. El dolor físico disminuye, la ansiedad se alivia, el cansancio se reduce. Es como si al ayudar a esa alma también te estuvieras ayudando a ti misma. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, vivió intensamente esta experiencia. Durante años padeció dolores físicos severos, especialmente durante la noche, que los médicos no podían explicar. Mediante el discernimiento espiritual, comprendió que estaba cargando sobre sí el sufrimiento de almas del purgatorio. Lejos de rechazar esta cruz, la abrazó con amor y ofreció voluntariamente su propio cuerpo como instrumento de liberación para esas almas. Cada vez que celebraba misa por ellas, experimentaba alivio temporal. Santa Faustina Kowalska, la gran apóstol de la Divina Misericordia, también documentó experiencias similares en su diario. Ella describe cómo ciertas almas del purgatorio se le aparecían y le pedían oraciones, y cómo ella experimentaba físicamente parte de su sufrimiento. En una ocasión escribió: «Sentí en mi cuerpo todos los tormentos que sufría esa alma. Duró solo un momento, pero comprendí cuán terrible es el purgatorio». Pero esta señal no es exclusiva de santos y místicos. Personas comunes, sin ninguna vocación religiosa especial, la experimentan regularmente. Una mujer en Argentina relataba que después de la muerte de su hermana, comenzó a padecer dolores de cabeza insoportables que ningún neurólogo podía explicar. Después de 2 meses de sufrimiento, un sacerdote le sugirió que ofreciera misas por su hermana fallecida. Después de la primera misa, los dolores disminuyeron. Después de la tercera, desaparecieron por completo. Un hombre en Italia contaba que tras el fallecimiento de su padre, sufría episodios de ansiedad paralizante sin ninguna causa aparente. Los psiquiatras le recetaron medicamentos que apenas tenían efecto. Finalmente, siguiendo el consejo de su párroco, mandó celebrar 30 misas por su padre. A medida que se ofrecían las misas, los episodios de ansiedad se fueron espaciando hasta desaparecer completamente. Lo que hace esta quinta señal particularmente desafiante es que nuestra cultura materialista busca siempre explicaciones puramente físicas o psicológicas. Si sientes cansancio, debe ser anemia. Si sientes ansiedad, debe ser un trastorno mental. La dimensión espiritual es completamente ignorada, pero Santa Teresa insistía en que no podemos reducir al ser humano a solo lo material. Somos cuerpo, mente y espíritu, y lo que ocurre en el plano espiritual afecta directamente los otros 2 planos. ¿Qué debes hacer cuando reconoces esta quinta señal? Lo primero es descartar causas médicas reales. No ignores síntomas físicos sin consultar a un profesional de la salud. Pero si los exámenes médicos no revelan nada y los tratamientos no funcionan, considera seriamente la dimensión espiritual. Lo segundo es ofrecer misas y oraciones por las almas del purgatorio, especialmente por aquellas con quienes tenías vínculos. Observa si tu malestar mejora después de estos sufragios. Lo tercero es pedir ayuda espiritual. Consulta con un sacerdote de confianza, con experiencia en discernimiento. La Iglesia tiene 2000 años de sabiduría acumulada sobre estas realidades. No tienes que enfrentarlo sola. Y lo cuarto, acepta esta cruz con amor. Si Dios permite que cargues temporalmente parte del sufrimiento de un alma del purgatorio, es porque confía en ti, porque sabe que puedes soportarlo y porque esa alma necesita desesperadamente tu ayuda. Pero si creías que experimentar físicamente el sufrimiento de un alma del purgatorio ya era intenso,
Espera a conocer las próximas 2 señales, porque lo que viene ahora involucra validación externa. Ya no será solo tu experiencia personal, serán otras personas cercanas a ti quienes también percibirán que algo sobrenatural está ocurriendo. Y esa confirmación colectiva eliminará cualquier duda que pudieras tener sobre la realidad de estas manifestaciones. Hasta ahora, todas las señales que hemos explorado podrían ser experiencias personales, subjetivas, que solo tú has vivido. Podrías dudar. Podrías preguntarte si es tu imaginación, si estás interpretando mal las cosas, si estás viendo patrones donde no los hay. Pero la 6ª señal que Santa Teresa identificó elimina por completo esa posibilidad. Porque esta vez no eres solo tú quien percibe la manifestación, son otras personas también. Personas que no saben nada de tus sospechas, que no están influenciadas por tus pensamientos, que de manera independiente confirman que algo está ocurriendo. Estás en casa con tu familia y tu hija de 5 años, que no sabía nada sobre tu abuela fallecida, de repente pregunta: «Mamá, ¿quién es la señora mayor que está parada junto a la ventana?». Tú no ves nada, pero tu hija describe con precisión exacta la ropa que tu abuela solía usar. O estás visitando la casa familiar con tu hermano, y ambos, al mismo tiempo, sienten ese frío inexplicable en la misma habitación. Sin haberse dicho nada el uno al otro, los dos experimentan la misma sensación de presencia en el mismo lugar. Esta es la 6ª señal, la validación social, la confirmación colectiva de que lo que estás experimentando no es invención tuya. Y es una de las pruebas más contundentes de que las almas del purgatorio realmente se manifiestan. Santa Teresa documentó múltiples casos en sus conventos donde varias religiosas, de manera independiente y sin comunicarse entre sí, reportaban las mismas experiencias. En el convento de San José, 3 hermanas diferentes, en días distintos, sintieron la misma presencia en el coro durante el rezo de vísperas. Cada una describió la misma sensación de que alguien estaba rezando junto a ellas, siempre en el mismo lugar específico. Cuando finalmente compartieron sus experiencias, descubrieron que las 3 habían percibido exactamente lo mismo. Santa Teresa investigó y descubrió que ese lugar específico del coro había sido el sitio favorito de una religiosa fallecida años atrás, una monja que había muerto sin poder completar ciertas penitencias que había prometido hacer. Las hermanas ofrecieron misas y oraciones especiales por ella. Después de eso, ninguna volvió a sentir esa presencia. Pero esta validación colectiva no ocurre solamente entre adultos o personas religiosas. Ocurre frecuentemente con niños, y esto es particularmente revelador porque los niños pequeños no tienen los filtros mentales que los adultos desarrollamos. Ellos perciben realidades espirituales con una claridad que nosotros hemos perdido. Jesús mismo dijo: «Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos». Los testimonios de niños que ven o sienten la presencia de difuntos son incontables. Una madre en Colombia relataba que su hijo de 4 años insistía en que el abuelito venía a visitarlo por las noches y se sentaba al pie de su cama. El niño describía detalles específicos del abuelo que habían fallecido antes de que él naciera, detalles que nadie le había contado. La familia mandó celebrar misas por el abuelo y las visitas cesaron. Esta 6ª señal adquiere una fuerza probatoria enorme porque elimina la posibilidad de autosugestión o imaginación individual. Cuando múltiples personas, especialmente si incluyen niños, perciben lo mismo sin haberse comunicado entre sí, la evidencia de que algo real está ocurriendo se vuelve innegable. ¿Qué debes hacer cuando experimentas esta validación social? Lo primero es no descartar los testimonios de otros, especialmente de los niños. Si un niño te dice que ve a alguien, tómalo en serio. Pregúntale con calma qué ve, sin sugerirle respuestas. Lo segundo es comparar experiencias con otros miembros de la familia o personas cercanas.
muchas veces descubrirás que no eres la única que ha percibido algo extraño. Lo tercero es actuar en conjunto. Cuando una familia entera reconoce que un alma está manifestándose, pueden ofrecer sufragios colectivos que tienen un poder especial. Pero ahora llegamos a la séptima señal, y esta es particularmente sobrecogedora porque ocurre en el lugar más sagrado que existe en la tierra, durante la celebración de la Santa Misa o en presencia del Santísimo Sacramento. Santa Teresa fue absolutamente clara sobre este punto. Las almas del purgatorio sienten una atracción irresistible hacia los lugares donde se celebra la Eucaristía. La Santa Misa es el acto más poderoso que existe para liberar almas del purgatorio, porque en ella se hace presente el mismo sacrificio de Cristo en el Calvario. Las almas lo saben, y por eso se hacen presentes durante la misa de maneras que a veces pueden percibirse. Estás en misa durante la consagración y de repente sientes una presencia intensa detrás de ti. Giras discretamente, pero no ves a nadie. Sin embargo, la sensación es tan real que casi podrías jurar que alguien está parado exactamente detrás de tu banca. O estás ante el sagrario, en adoración eucarística, y experimentas una emoción abrumadora que no es tuya. Un llanto interior que no proviene de tus propias penas, sino de algo más profundo, más antiguo. San Pío de Pietrelcina veía regularmente almas del purgatorio durante la celebración de la misa. Él celebraba misas que duraban horas porque, según explicaba, veía a las almas acercándose al altar, suplicando ser liberadas mediante el sacrificio eucarístico que se estaba ofreciendo. En múltiples ocasiones, después de la misa, el Padre Pío le decía a algún feligrés: «Tu madre estuvo aquí durante la misa, ya está en el cielo». Y la persona confirmaba que había mandado celebrar esa misa específicamente por su madre fallecida. Santa Catalina de Bolonia, otra gran mística, describió en sus escritos cómo durante la elevación de la hostia en la misa veía almas del purgatorio ascendiendo al cielo, liberadas por el poder del sacrificio eucarístico que acababa de ofrecerse. Esta séptima señal tiene características específicas. La primera es la intensidad emocional desproporcionada. Durante la misa experimentas emociones que no corresponden a tu estado de ánimo previo. Un deseo ardiente de rezar por los difuntos, una compasión abrumadora, una certeza interior de que debes ofrecer esa misa por alguien específico. La segunda característica es la percepción de presencias durante momentos litúrgicos clave: la consagración, la comunión, la bendición final. No es durante todo el tiempo, sino en esos momentos específicos cuando el velo entre este mundo y el más allá se adelgaza de manera especial. La tercera característica es la paz que sigue después. Aunque la experiencia puede ser intensa durante la misa, después experimentas una paz profunda, una certeza de que algo importante acaba de ocurrir en el plano espiritual. ¿Qué debes hacer cuando experimentas esta séptima señal? Lo primero es ofrecer tu comunión específicamente por las almas del purgatorio. Cuando recibas a Jesús Eucarístico, dile en tu corazón: Señor, te ofrezco esta comunión por las almas que están aquí presentes, necesitadas de tu misericordia. Lo segundo es pedir misas específicas. Si sientes que un alma particular se está manifestando, manda celebrar misas por ella. Lo tercero es hacer adoración eucarística frecuente, ofreciendo ese tiempo por las almas del purgatorio. Santa Teresa enseñaba que no hay sufragio más poderoso que la Santa Misa. Una sola misa tiene más valor para liberar un alma que 1000 oraciones. Por eso las almas se congregan donde se celebra la Eucaristía. Por eso se manifiestan durante la misa. Porque saben que ahí está su liberación. Pero si pensabas que sentir presencias durante la misa ya era impactante, prepárate para lo que viene. Las próximas 3 señales son las manifestaciones más directas, más tangibles, más innegables que un alma del purgatorio puede producir.
Y cuando las experimentes, ya no tendrás ninguna duda de que el mundo espiritual es absolutamente real. Colocas las llaves sobre la mesa de la cocina, vas al baño, regresas 2 minutos después y las llaves ya no están ahí. Buscas por toda la casa durante media hora. Finalmente las encuentras en un lugar completamente distinto, un lugar donde jamás las dejarías. O estás sola en tu habitación y de repente escuchas un golpe seco. Un cuadro acaba de caer de la pared sin razón aparente. Los clavos siguen firmemente colocados. No hay vibraciones, no hay corrientes de aire. El cuadro simplemente cayó. Y no es cualquier cuadro, es la fotografía de tu padre fallecido. Esta es la 8ª señal que Santa Teresa identificó como manifestación de un alma del purgatorio. Y es quizás la más perturbadora de todas porque involucra el mundo material de manera directa, tangible, innegable. No es algo que sientas o pienses, es algo que ves con tus propios ojos, algo físico que desafía las leyes naturales. Santa Teresa de Ávila documentó múltiples casos de este tipo de fenómenos en sus conventos. En uno de los más famosos, relatado en el libro de las Fundaciones, un rosario que pertenecía a una religiosa fallecida aparecía constantemente en lugares donde nadie lo había dejado. Las hermanas lo guardaban en un sitio específico y al día siguiente aparecía sobre el altar, o en el coro, o en la celda de alguna monja. Esto continuó durante semanas hasta que finalmente ofrecieron un 30 de misas por aquella religiosa. Después de la 30ª misa, el rosario dejó de moverse. Pero estos fenómenos no son exclusivos de épocas pasadas ni de ambientes conventuales. Ocurren hoy en hogares modernos, con objetos cotidianos. Y Santa Teresa enseñó a identificar cuándo estos eventos son verdaderas manifestaciones espirituales y no simplemente despistes humanos o fenómenos naturales. La primera característica es la especificidad del objeto. No es cualquier cosa la que se mueve o desaparece. Son objetos con significado especial, fotografías del difunto, objetos que le pertenecieron, cosas que regaló en vida, elementos asociados con su memoria. Una medalla que era suya, un libro que le gustaba, una prenda de ropa que usaba. La especificidad elimina la casualidad. La segunda característica es la imposibilidad física del evento. El objeto estaba en un lugar estable, no había manera natural de que cayera o se moviera. O apareció en un sitio donde nadie pudo haberlo llevado porque estaba sola en casa. O desapareció de un lugar cerrado con llave. Las leyes de la física no explican lo ocurrido. La tercera característica es el momento en que ocurre. Muchas veces estos fenómenos suceden en fechas significativas. El aniversario de la muerte, el cumpleaños del difunto, fechas religiosas especiales como el Día de Todos los Santos o de los Fieles Difuntos. O ocurren justo después de que has estado pensando intensamente en esa persona, o en medio de una conversación sobre ella. La cuarta característica, y esta es crucial, es el mensaje implícito. El objeto que se mueve o aparece tiene un significado. Si es un rosario, el alma está pidiendo oraciones. Si es una fotografía que cae, está llamando tu atención. Si es algo que desaparece y reaparece, está demostrando que hay una presencia activa que necesita ser reconocida. San Juan Bosco, el gran educador salesiano, experimentó múltiples veces este tipo de manifestaciones. En una ocasión documentada, los zapatos de un joven fallecido aparecían constantemente frente a la puerta de la capilla del oratorio. Los empleados los guardaban en el depósito, pero al día siguiente volvían a estar frente a la capilla. Don Bosco comprendió que el alma del joven estaba pidiendo misas. Después de celebrar varios sufragios, los zapatos dejaron de aparecer. Una familia en España relataba que después de la muerte de su abuela, el reloj de péndulo que ella había heredado de sus padres comenzó a detenerse exactamente a las 3 de la tarde todos los días.
Lo llevaron a reparar varias veces y los relojeros confirmaban que funcionaba perfectamente, pero seguía deteniéndose a las 3. Finalmente, un sacerdote les sugirió que ofrecieran misas por la abuela a esa hora específica. Después de 3 misas celebradas a las 3 de la tarde, el reloj nunca más volvió a detenerse. Un hombre en Argentina contaba que tras el fallecimiento de su esposa, encontraba constantemente pétalos de rosas blancas en lugares imposibles, dentro de libros cerrados, sobre la almohada al despertar, en el asiento de su automóvil cerrado durante la noche. Su esposa adoraba las rosas blancas. Durante 2 meses, los pétalos aparecieron casi diariamente. Después de mandar celebrar 30 misas por ella, los pétalos dejaron de aparecer. Lo fascinante de esta octava señal es que proporciona evidencia física, objetiva, que puede ser verificada por múltiples testigos. No es algo subjetivo que puedas cuestionar. Si un objeto se movió, se movió. Si apareció donde no debería estar, apareció. La materialidad del fenómeno elimina la posibilidad de que sea imaginación. Pero Santa Teresa advertía sobre algo importante. No todos los fenómenos de objetos que se mueven son causados por almas del purgatorio. Algunas manifestaciones pueden tener origen demoníaco, especialmente si van acompañadas de miedo intenso, destrucción o elementos claramente malignos. La diferencia clave está en el fruto espiritual. Si el fenómeno te mueve a la oración, te impulsa a la caridad, te lleva a ofrecer sufragios, es probable que sea un alma del purgatorio. Si te paraliza de terror, te aleja de Dios o produce efectos destructivos, requiere discernimiento sacerdotal inmediato. ¿Qué debes hacer cuando experimentas esta octava señal? Lo primero es mantener la calma. Recuerda que las almas del purgatorio no pueden hacerte daño, solo buscan tu ayuda. Lo segundo es documentar el evento. Toma fotografías si es posible, anota fecha y hora, registra testigos. Esto te ayudará a identificar patrones. Lo tercero es responder espiritualmente. Cuando un objeto se mueva o aparezca, di en voz alta: si eres un alma del purgatorio que necesita ayuda, ofreceré misas por ti. Que Dios tenga misericordia de ti. Lo cuarto es actuar rápidamente. No esperes a que se acumulen más fenómenos. Manda celebrar misas inmediatamente. Reza rosarios específicos por esa alma. Ofrece comuniones por su liberación. Y lo quinto, si los fenómenos persisten después de múltiples sufragios, consulta con un sacerdote experimentado en discernimiento espiritual. Puede haber factores adicionales que requieran atención pastoral. Santa Teresa enseñaba que cuando un alma recurre a manifestaciones tan directas y tangibles, es porque su necesidad es urgente y porque tiene confianza en que tú responderás. Es un acto de fe del alma hacia ti, no la decepciones. Pero si pensabas que ver objetos moverse por sí solos ya era suficientemente impactante, la novena señal va aún más allá, porque lo que viene ahora involucra tu sentido del oído. Ya no será solo ver cosas que se mueven, será escuchar cosas que ninguna garganta humana está pronunciando. Y cuando lo experimentes, cada célula de tu cuerpo sabrá que acabas de tener un encuentro con el más allá. Estás sola en casa, preparando la cena, y de repente lo escuchas con claridad absoluta. Alguien acaba de pronunciar tu nombre. No es un sonido vago o ambiguo. Es tu nombre, dicho con una voz que reconoces, una voz que no has escuchado desde hace meses o años porque pertenece a alguien que ya murió. Te quedas paralizada, tu corazón se acelera, miras alrededor y no hay nadie, pero lo escuchaste, tan claramente como si esa persona estuviera parada justo detrás de ti. O estás a punto de dormirte, en ese estado entre la vigilia y el sueño, y escuchas un susurro junto a tu oído. No distingues exactamente las palabras, pero percibes la urgencia, la súplica, la necesidad. Es como si alguien estuviera intentando decirte algo importante, pero no pudiera articularlo completamente.
el susurro se repite noche tras noche, siempre en el mismo momento, siempre con la misma intensidad desesperada. Esta es la novena señal que Santa Teresa de Ávila identificó como manifestación de un alma del purgatorio, y es una de las más estremecedoras porque involucra el sentido del oído de manera tan directa que resulta imposible atribuirla a la imaginación. ¿Escuchaste algo? Fue real. Y aunque tu mente racional intente buscar explicaciones, tu espíritu sabe la verdad. Alguien del más allá acaba de comunicarse contigo. Santa Teresa experimentó personalmente esta señal en múltiples ocasiones. En su autobiografía relata cómo en ciertos momentos de oración escuchaba voces que le pedían sufragios, voces que identificaba como provenientes de almas del purgatorio. En una ocasión particularmente memorable, escuchó la voz de un sacerdote que había confesado en vida y que le suplicaba que ofreciera misas por él. Teresa mandó celebrar las misas y nunca más volvió a escuchar esa voz. Pero esta manifestación no requiere ser una mística de altura. Personas comunes, sin ninguna experiencia contemplativa especial, la han experimentado a lo largo de los siglos. Y Santa Teresa enseñó a identificar las características específicas que confirman que no se trata de alucinaciones auditivas, sino de verdaderas comunicaciones del purgatorio. La primera característica es la claridad inconfundible. No es un sonido que podrías haber confundido con el viento, con el crujir de la casa, con algún ruido ambiental. Es una voz humana, articulada, clara. Muchas veces es tan nítida que podrías jurar que la persona está físicamente presente en la habitación contigo. La segunda característica es el reconocimiento de la voz. En la mayoría de los casos, identificas inmediatamente a quién pertenece esa voz. Es tu madre fallecida, tu hermano, tu abuelo. El timbre, la entonación, las características únicas de esa voz son inconfundibles y precisamente por eso el impacto es tan profundo. No es una voz genérica, es la voz específica de alguien que amaste y que ya no está. La tercera característica es el contenido del mensaje cuando es discernible. A veces solo escuchas tu nombre, otras veces escuchas una frase corta. Ayúdame. Reza por mí. No me olvides. El mensaje siempre tiene el mismo propósito: recordarte que esa alma necesita tus oraciones, tus misas, tus sacrificios. La cuarta característica es el momento en que ocurre. Frecuentemente, estas manifestaciones auditivas suceden durante momentos de silencio, temprano en la mañana, tarde en la noche, durante la oración, en momentos de soledad. Es como si el alma aprovechara los momentos cuando hay menos ruido ambiental para poder atravesar el velo que separa ambos mundos. San Padre Pío de Pietrelcina no solo veía almas del purgatorio, también las escuchaba. En numerosas ocasiones documentadas por testigos cercanos, el Padre Pío mantenía conversaciones audibles con almas que los presentes no podían ver ni oír. Él les respondía en voz alta, preguntándoles qué necesitaban, prometiéndoles sufragios. Los testimonios de quienes presenciaron estas escenas son abundantes y verificables. Santa Gema Galgani, la joven mística italiana, también experimentaba frecuentemente esta novena señal. En su diario describe cómo escuchaba voces de almas del purgatorio que le suplicaban oraciones, especialmente durante sus éxtasis místicos. Ella ofrecía sus propios sufrimientos físicos por la liberación de esas almas. Pero los testimonios no provienen solo de santos canonizados. Miles de personas ordinarias han experimentado exactamente esto. Una mujer en México relataba que durante 3 meses consecutivos, siempre a las 2 de la madrugada, escuchaba la voz de su padre fallecido llamándola por su nombre. La voz era tan clara que las primeras veces se levantaba pensando que alguien había entrado a la casa. Finalmente, un sacerdote le aconsejó ofrecer 30 misas por su padre. Después de la última misa, nunca más volvió a escuchar la voz. Un hombre en Italia contaba que tras la muerte de su esposa,
escuchaba regularmente su voz susurrando junto a su oído mientras intentaba dormir. No distinguía las palabras exactas, pero percibía urgencia y súplica. Después de mandar celebrar misas gregorianas por ella, los susurros cesaron completamente. Lo que hace esta novena señal particularmente convincente es que elimina cualquier posibilidad de que sea una creación mental. Puedes imaginar ver algo, puedes interpretar mal una sensación física, pero es extremadamente difícil que tu cerebro produzca una voz externa tan clara y específica que te haga girar la cabeza buscando la fuente del sonido. Santa Teresa advertía, sin embargo, sobre algo crucial. Al igual que con las manifestaciones de objetos, no todas las voces que se escuchan provienen de almas del purgatorio. El demonio también puede producir fenómenos auditivos, especialmente voces que te incitan al miedo, a la desesperación, a alejarte de Dios. La diferencia fundamental está en el fruto. Si la voz te impulsa a la oración, te mueve a la caridad, te llama a ofrecer sufragios, es probable que sea un alma del purgatorio. Si la voz te aterroriza, te dice cosas blasfemas, te impulsa al pecado, requiere exorcismo. ¿Qué debes hacer cuando experimentas esta novena señal? Lo primero es mantener la calma y responder espiritualmente. Si escuchas una voz que reconoces como de un difunto, di en voz alta: te escucho, ofreceré misas por ti. Que Dios tenga misericordia de tu alma. El alma percibirá tu respuesta y experimentará consuelo inmediato. Lo segundo es actuar rápidamente. No esperes a escuchar la voz múltiples veces. Desde la primera vez, comienzas a ofrecer sufragios. Manda celebrar misas, reza rosarios, haz sacrificios. Lo tercero es llevar un registro. Anota cada vez que escuchas la voz. Fecha, hora, qué escuchaste exactamente, en qué circunstancias. Esto te ayudará a identificar patrones y también servirá como evidencia si necesitas consultar con un sacerdote. Y lo cuarto, si las manifestaciones auditivas persisten después de múltiples sufragios, o si en algún momento las voces te causan terror o dicen cosas contrarias a la fe, busca inmediatamente ayuda sacerdotal. El discernimiento de espíritus es fundamental en estos casos. Santa Teresa enseñaba que cuando un alma recurre a manifestaciones tan directas como hablar audiblemente, es porque su sufrimiento es intenso y porque confía profundamente en tu capacidad de ayudarla. Es un honor espiritual, aunque inquietante, ser elegido como instrumento de liberación para esa alma. Pero ahora llegamos a la 10ª y última señal, la más directa de todas, la más innegable, la que eliminará cualquier vestigio de duda que pudieras tener sobre la realidad del purgatorio y la comunicación entre los vivos y los difuntos. Prepárate, porque lo que Santa Teresa reveló sobre esta manifestación final cambiará para siempre tu comprensión del mundo espiritual. Es de noche, te levantas para beber agua, caminas por el pasillo de tu casa y de repente lo ves, una figura humana, translúcida pero inconfundible, parada junto a la puerta de la habitación. No es una sombra vaga, no es una ilusión óptica, es una forma humana completa, con rasgos reconocibles. Tu corazón se detiene por un segundo, parpadeas, pensando que desaparecerá, pero sigue ahí, y entonces reconoces quién es. Tu tía fallecida hace 2 años. Te mira directamente, no dice nada, pero en sus ojos percibes una súplica desesperada. Luego, en un instante, desaparece. Esta es la 10ª y más impactante señal que Santa Teresa de Ávila identificó como manifestación de un alma del purgatorio. Las apariciones visuales directas. Ya no es algo que sientes, que escuchas, que intuyes. Es algo que ves con tus propios ojos. Una presencia visible, tangible a nivel visual, que confirma sin lugar a dudas que el mundo espiritual es absolutamente real. Santa Teresa experimentó múltiples apariciones de almas del purgatorio a lo largo de su vida.
En sus relaciones espirituales describe con detalle varios de estos encuentros. En uno de los más conmovedores, se le apareció el alma de un sacerdote que había muerto recientemente. El alma le suplicó que ofreciera misas por él, revelándole que estaba sufriendo intensamente en el purgatorio por negligencias cometidas en su ministerio sacerdotal. Santa Teresa mandó celebrar las misas y días después, el alma se le apareció nuevamente, esta vez radiante, para agradecerle y confirmarle que había sido liberada al cielo. Pero estas apariciones no son exclusivas de santos y místicos. A lo largo de los siglos, miles de personas comunes han experimentado exactamente este fenómeno. Y la Iglesia Católica, lejos de rechazar estos testimonios, los ha investigado cuidadosamente y ha confirmado su autenticidad en numerosos casos. Santa Teresa enseñó a identificar las características específicas que distinguen una verdadera aparición de un alma del purgatorio de una alucinación, un truco demoníaco o una ilusión óptica. La primera característica es la forma humana reconocible. No es una masa informe de luz o sombra. Es una figura humana con rasgos identificables. Muchas veces puedes reconocer exactamente quién es la persona. La segunda característica es la expresión de súplica. Las almas del purgatorio no aparecen para asustar ni para amenazar. Aparecen para pedir ayuda. Sus rostros reflejan sufrimiento, necesidad, esperanza. Santa Teresa describía que las almas aparecían con expresiones que comunicaban sin palabras. Por favor, ayúdame. Necesito tus oraciones. La tercera característica es la brevedad de la aparición. No son encuentros prolongados. Duran segundos, a veces apenas un instante. El alma se hace visible el tiempo suficiente para ser reconocida y para transmitir su mensaje. Luego, desaparece. Santa Teresa explicaba que el esfuerzo requerido para materializarse visiblemente es enorme para un alma del purgatorio. Por eso no pueden mantener la aparición durante mucho tiempo. La cuarta característica es el efecto espiritual posterior. Después de la aparición, no experimentas terror paralizante que te aleje de Dios. Experimentas más bien sobrecogimiento, asombro y un impulso inmediato a ofrecer sufragios. La aparición te mueve a la acción espiritual, no a la parálisis del miedo. San Juan María Vianney veía apariciones de almas del purgatorio con una frecuencia que asombraba a sus contemporáneos. Testigos documentaron múltiples ocasiones en las que el santo cura conversaba con figuras que solo él podía ver, prometiéndoles misas y oraciones. En varios casos, después de ofrecer los sufragios, el santo confirmaba a los familiares de los difuntos que sus almas habían sido liberadas. Santa Margarita María de Alacoque, la apóstol del Sagrado Corazón, también experimentó numerosas apariciones de almas del purgatorio. En su autobiografía, describe cómo se le aparecían religiosas fallecidas de su propia comunidad, pidiéndole específicamente que ofreciera sus comuniones por ellas. Ella lo hacía, y las almas volvían a aparecerse días después para confirmar su liberación. Pero los testimonios modernos son igualmente abundantes y verificables. Una enfermera en un hospital de Madrid relataba que durante años vio aparecer regularmente la figura de una monja anciana en uno de los pasillos del tercer piso. La figura era tan nítida que varias enfermeras diferentes la habían visto. Investigaron y descubrieron que décadas atrás ese edificio había sido un convento y que una monja había muerto en ese pasillo específico sin haber podido recibir la extrema unción. El hospital mandó celebrar misas en la capilla por esa religiosa. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver la aparición. Un hombre en Argentina contaba que su madre fallecida se le apareció 3 noches consecutivas al pie de su cama, siempre a la misma hora. La primera noche pensó que era un sueño, pero las siguientes noches estaba completamente despierto. Su madre no hablaba, solo lo miraba con expresión suplicante. Él mandó celebrar 30 misas por ella. En la noche siguiente, a la última misa, su madre se le apareció una vez más.
pero esta vez sonriendo, con expresión de paz y gratitud. Luego desapareció y nunca volvió. Lo extraordinario de esta 10ª señal es que proporciona evidencia visual directa de la existencia del purgatorio y de la posibilidad de comunicación entre los dos mundos. Ya no puedes decir que es tu imaginación cuando literalmente has visto con tus ojos una figura humana reconocible que luego desapareció sin explicación física posible. Santa Teresa advertía, sin embargo, sobre algo crucial. No todas las apariciones provienen de almas del purgatorio. El demonio también puede manifestarse visualmente e incluso puede tomar la apariencia de personas fallecidas para engañar. La diferencia fundamental está en el fruto y en el contenido. Si la aparición te impulsa a la oración y te lleva a ofrecer sufragios, es probable que sea auténtica. Si la aparición te dice cosas contrarias a la fe, te incita al pecado, o te produce un terror que te aleja de Dios, es demoníaca y requiere ayuda sacerdotal inmediata. ¿Qué debes hacer cuando experimentas esta 10ª señal? Lo primero es invocar el nombre de Jesús. Di en voz alta: Jesús, protégeme. Si la aparición es auténtica, permanecerá o desaparecerá pacíficamente. Si es demoníaca, huirá ante el nombre de Cristo. Lo segundo es preguntar directamente: ¿necesitas oraciones? ¿Quién eres? Las almas del purgatorio responderán de alguna manera, aunque no sea con palabras audibles. Lo tercero es ofrecer sufragios inmediatamente. No esperes. Desde esa misma noche, comienza a rezar por esa alma. Lo cuarto es documentar la experiencia con el mayor detalle posible. Fecha, hora, cómo era la figura, qué hizo, cuánto duró. Y lo quinto, consulta con un sacerdote experimentado. Las apariciones visuales son manifestaciones extraordinarias que requieren discernimiento pastoral serio. Ahora que conoces las 10 señales que Santa Teresa identificó, llega el momento más importante. ¿Qué hacer con esta información? ¿Cómo ayudar efectivamente a estas almas? Santa Teresa no solo reveló las señales, también enseñó la solución. La respuesta es clara y está respaldada por 2000 años de tradición católica. El sufragio más poderoso que existe para liberar un alma del purgatorio es la Santa Misa. Una sola misa tiene más valor que 1000 oraciones, porque en ella se hace presente el mismo sacrificio redentor de Cristo en el Calvario. Cuando mandas celebrar una misa por un alma específica, estás aplicando directamente sobre esa alma los méritos infinitos de la pasión de Cristo. El segundo sufragio más eficaz es el Santo Rosario completo ofrecido específicamente por un alma. La Virgen María tiene poder especial sobre el purgatorio. Santa Brígida de Suecia recibió la revelación de que ningún alma por quien se rece un rosario completo permanecerá en el purgatorio más allá del último Ave María de ese rosario. El tercer sufragio son las indulgencias plenarias aplicadas a las almas del purgatorio. Ganar una indulgencia plenaria en estado de gracia y aplicarla a un difunto puede liberarlo instantáneamente del purgatorio, sin importar cuánto tiempo le faltara de purificación. El cuarto sufragio son los sacrificios personales. Ayunos, limosnas, renuncias a placeres lícitos, ofrecidos específicamente por un alma. Santa Teresa ayunaba regularmente por las almas del purgatorio y animaba a sus religiosas a hacer lo mismo. Y el quinto sufragio, que Santa Teresa practicaba constantemente, son las comuniones ofrecidas por las almas. Cada vez que recibas a Jesús Eucarístico, ofrece esa comunión por un alma específica del purgatorio. El poder liberador es inmenso. Santa Teresa hizo una promesa extraordinaria. Quien ayude a las almas del purgatorio nunca será abandonado en sus propias necesidades. Las almas liberadas, una vez en el cielo, se convierten en intercesoras poderosísimas por sus bienhechores. No existe inversión espiritual más rentable que ayudar a las almas del purgatorio.
Ahora que conoces las 10 señales y sabes cómo responder, tienes una misión. No ignores estas manifestaciones. No las descartes como coincidencias o imaginación. Reconócelas, responde a ellas. Ofrece los sufragios necesarios. Conviértete en instrumento de la misericordia divina para liberar almas que dependen desesperadamente de tu ayuda. Has llegado hasta aquí. Ahora conoces las 10 señales que Santa Teresa de Ávila identificó como manifestaciones auténticas de almas que sufren en el purgatorio. Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes ignorar lo que antes atribuías a coincidencias o imaginación. Tienes conocimiento, y con el conocimiento viene la responsabilidad. Santa Teresa fue absolutamente clara sobre este punto. Cuando Dios permite que un alma se manifieste ante ti a través de cualquiera de estas señales, no es casualidad. Es una misión divina. Esa alma fue confiada a tu cuidado espiritual. Tú fuiste elegido como instrumento de su liberación, y tu respuesta determinará no solo el destino de esa alma, sino también el estado de tu propia alma ante Dios. Imagina por un momento el sufrimiento de esas almas. No pueden hacer absolutamente nada por sí mismas. No pueden rezar un solo Padre Nuestro que les beneficie. No pueden merecer un segundo menos de purificación. Están completamente a merced de la misericordia divina y de los sufragios de los vivos. Dependen de ti, de tus misas, de tus rosarios, de tus sacrificios, de tu memoria fiel. Y ahora imagina la gratitud eterna que experimentarán cuando finalmente sean liberadas gracias a tu ayuda. Imagina ese momento glorioso en que un alma abandona el purgatorio y entra al cielo, sabiendo que tú fuiste el instrumento que Dios utilizó para su liberación. Esa alma jamás te olvidará. Se convertirá en tu intercesora poderosa ante el trono de Dios por toda la eternidad. Santa Teresa prometió algo extraordinario. Las almas del purgatorio que liberamos se convierten en nuestros mejores amigos en el cielo. No existe inversión espiritual más rentable. Cada misa que mandas celebrar, cada rosario que rezas, cada sacrificio que ofreces por estas almas, regresa multiplicado en gracias para tu propia vida y para tu salvación eterna. Entonces, ¿qué harás ahora? ¿Seguirás ignorando las señales? ¿Continuarás descartando como coincidencias lo que claramente son llamados desesperados del más allá? ¿O te convertirás en lo que Santa Teresa llamaba un libertador de almas, alguien que dedica parte de su vida espiritual a rescatar del purgatorio a quienes más lo necesitan? La decisión es tuya, pero recuerda las palabras de Cristo. La medida con que midas serás medido. Si tú ayudas a las almas del purgatorio ahora, cuando llegue tu momento, habrá legiones de almas agradecidas intercediendo por ti ante Dios. Si las ignoras, cuando seas tú quien esté en el purgatorio, quizás nadie responda a tus propias súplicas. No esperes más. Comienza hoy mismo. Manda celebrar una misa por las almas del purgatorio. Reza un rosario completo por ellas. Ofrece tu próxima comunión por su liberación. Haz un pequeño sacrificio en su nombre y observa cómo tu vida se transforma cuando te conviertes en instrumento de la misericordia divina. Si este video te ha abierto los ojos a esta realidad espiritual que Santa Teresa nos reveló, suscríbete a este canal para recibir más enseñanzas de los santos que cambiarán tu vida. Comparte este video con tus seres queridos para que ellos también reconozcan las señales y puedan ayudar a las almas que los están llamando. Y mira nuestros otros videos sobre devoción a las ánimas del purgatorio, donde encontrarás oraciones específicas, prácticas poderosas y testimonios que confirmarán todo lo que has escuchado hoy. Las almas del purgatorio están esperando, están sufriendo, están clamando. Y ahora tú sabes cómo escucharlas y cómo liberarlas. No las decepciones. Que Dios te bendiga, que Santa Teresa interceda por ti y que las almas que liberes se conviertan en tus protectoras eternas en el cielo.